Bueno, buen día a todos, alabado sea Jesucristo. Vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Como les indicaba, es un tema muy sencillo de comprender porque es el inicio de lo que es la segunda ley de Newton. De, Después de la clase de hoy, pues ya van a ser temas un poco complicados, pero pues no imposibles de comprender. Para ello, tenemos la continuación de nuestro tema sobre lo que es las leyes de Newton. Recordando que las leyes de Newton son conocidas también como leyes del movimiento. En realidad lo que ocurre en este tema es que vamos a referirnos a las causas que producen un movimiento. Para el estudio de dichas causas se va a ocupar la dinámica. La dinámica es un área de la física. Siempre que vayamos a estudiar la parte de una ciencia, no nos vamos a referir a estas como una rama. Comúnmente, inclusive en algunos libros de texto, indican que es una rama de la ciencia. Y cuando hablamos de rama, pues no nos estamos refiriendo a alguna especie de árboles, sino nos vamos a referir a un área de la ciencia. El área que se encarga de estudiar entonces la parte de las causas de los movimientos se le denomina dinámica. Nos corresponde hablar acerca de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton lleva por nombre ley de la fuerza. Se diferencia con el tema anterior debido a que tenemos que en la inercia van a existir un equilibrio de fuerzas. La sumatoria de las fuerzas va a ser equivalentes a cero, mientras que en la segunda ley la sumatoria de fuerzas serán equivalentes a la masa por la aceleración. El nombre de esta ley es ley de la fuerza. Se describe como F mayúscula igual a M minúscula por A. Es decir, que la fuerza se va a determinar mediante la multiplicación de la masa por la aceleración. Un concepto bastante interesante va a ser lo que les presente después. Estaba olvidándome de la definición. Aquí nos están presentando la definición de la segunda ley de Newton, donde nos indican la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. La idea que nos quieren dar a entender con respecto a lo directamente proporcional es que cuando se incremente la fuerza, se va a incrementar el movimiento. Si se disminuye la fuerza, también se tendrá que disminuir el movimiento. Nos damos cuenta que en esta ilustración, en la primera fila, donde tenemos a tres personas, en la segunda que tenemos a 4, que se va a aplicar más fuerza y por ende más movimiento. Y en la última que tenemos hasta 5 personajes ahí, donde se está incrementando la fuerza y por esta razón es que se va a incrementar también el movimiento. Un concepto tenemos un concepto muy interesante para la resolución, de, de esta segunda ley de Newton. Y dicho concepto es que cuando vayamos a aplicar una fuerza que se dirija hacia la derecha, estamos hablando de una fuerza con un signo positivo. Pero si tenemos una fuerza que se aplica del lado derecho hacia la izquierda, o si la fuerza va dirigida hacia la izquierda, el signo de la cantidad numérica será con un valor negativo. En estas ilustraciones notamos que los movimientos pueden realizarse hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿En qué nos van a cambiar? En que las fuerzas se van a volver negativas. Las aceleraciones también. Únicamente la variable de la masa es la que permanece siempre con un signo positivo.
Para ejemplificar esto que estoy explicando, tenemos la aplicación de estas 4 fórmulas. Las 4 fórmulas van a consistir en, primero que nada, el cálculo de la fuerza, que será el producto de la masa por la aceleración. Aquí nos describen que F mayúscula significa fuerza, M minúscula como masa y A minúscula como aceleración. Tenemos el despeje de cada una de las variables, donde tenemos que para hallar a la masa vamos a utilizar la fuerza divididos la aceleración. Con respecto al cálculo de aceleración, consistirá en fuerza divididos la masa. Pero asimismo, podemos también aplicar una otra fórmula para calcular la aceleración. Voy a necesitar para esto 2 velocidades y al tiempo. Esta fórmula la aplicamos en temas pasados donde trabajamos la cinemática, específicamente el tema que llevaba por nombre movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, mediante la resta de las velocidades entre el tiempo, podemos calcular la aceleración. Tenemos 2 fórmulas para poder calcular la aceleración. ¿Cuál vamos a utilizar? Dependiendo de los datos que me vaya a proporcionar cada uno de los problemas. ¿Estamos claros, señor Melgar Leonardo? Continuamos con el peso no es masa. Recordemos que el peso se va a medir en newtons junto con la fuerza que vamos a trabajar el día de hoy, que también se va a determinar en newtons. Solamente la masa que se le denomina con un valor de medida de kilogramo. Recordando que un newton se va a obtener de la multiplicación de los kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. La masa como la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos, dichos resultados nos van a quedar en newtons. Para esto entonces tenemos el primer ejemplo. En este ejemplo nos dice lo siguiente. El carro de la figura tiene una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Determina su masa. Como me están dando en este ejemplo a 2 fuerzas, yo voy a realizar 2 procedimientos. El primero, hagamos de cuenta que tenemos únicamente una fuerza. Hagamos de cuenta que tenemos únicamente de fuerza 50 newtons y una aceleración de 3 metros sobre segundos cuadrados. Me piden determinar a la masa. Entonces, voy a clasificar mis datos. Cuento con una fuerza de 50 newtons, positiva la fuerza, porque va dirigida hacia la derecha. Tengo también la variable de la masa, que es la que estoy buscando, el valor. La aceleración, que es de 3 metros sobre segundos cuadrados. Como va hacia la derecha, entonces cuentan con un signo positivo. Estoy buscando el valor de la masa. Así que a partir de la fórmula que les he resaltado con un color morado, es que voy a realizar la sustitución. Notemos que el resultado de la fuerza entre la aceleración me va a determinar la masa. La sustitución consiste en dividir 50 entre 3, lo cual será un valor de 16.66. Notamos entonces que el dato que se está cancelando, recordemos que el newton se genera de multiplicar kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Entonces, puedo venir y cancelar estos 2 datos. Los metros sobre segundos cuadrados con los metros sobre segundos cuadrados que tengo en la parte del numerador.
me están sobrando únicamente los kilogramos. Por esa razón se dice que la masa se va a medir en kilogramos. Procedo ahora a resolver el segundo ejercicio, donde ahora me están dando una fuerza de 26 newtons, pero dicha fuerza se está dirigiendo hacia el lado izquierdo. Por esta razón, voy a volver negativa a esta fuerza. Tengo entonces una fuerza de menos 26 newtons y tengo una aceleración de menos 3 metros sobre segundos cuadrados. Voy a buscar la variable de la masa. Tengo para esto entonces la fuerza dividida la aceleración. Es decir, menos 26 entre 3, que será con un valor de 8.66. Recordemos que el newton se genera de multiplicar kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Por esa razón he cancelado el dato que tengo arriba y abajo, los puedo cancelar o volver 1. Me están sobrando únicamente kilogramos, que es la unidad de medida de la masa. Con respecto a este ejemplo, ¿tenemos alguna duda? Profe, Sí, yo dígame, te todavía no escucho. entiendo por qué hizo negativa la fuerza y la aceleración en el segundo ejemplo, en la segunda, Ah, segundo es que procedimiento. estaba indicando anteriormente por acá que cuando la fuerza se dirige hacia el lado derecho, la aceleración y la fuerza tienen un valor negativo. Pero si la fuerza se aplica hacia el lado izquierdo, tanto la fuerza como la aceleración van a tener un signo negativo. Por esa razón, aquí notamos que en esta ilustración la fuerza va dirigida hacia el lado izquierdo. Por esa razón me quedaron menos 26 newtons y menos 3 metros sobre segundos cuadrados. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿dónde Profe, sacó el 50 newtons? El problema que De- recién. del primer ejercicio. Elías, aquí recordemos Ah, que tenemos una fuerza de 50 newtons para el primer procedimiento. Se los cubrí de esa forma para que no se confundieran del por qué cuento con dos fuerzas. Pero es debido a eso, Elías. ¿Alguien, ¿Alguien más tenía alguna duda? y profe, Dígame. al momento de medir la masa, la fuerza, si está en newtons, se convierte a kilogramos, ¿verdad? Siempre. La fuerza tiene una unidad de medida de newtons. La descomposición del newtons es kilogramos, metros sobre segundos cuadrados. Esas tres medidas tiene la fuerza. Notamos acá que aquí me dicen un newton es igual a kilogramos multiplicados por metros sobre segundos. Lo que estoy haciendo acá, tenemos la fórmula o ecuación que está con un color morado. En la siguiente fila tenemos la sustitución, 50 newton. Lo que estoy haciendo en la tercera fila es descomponiendo al newton. El newton me está quedando como kilogramos por metros sobre segundos cuadrados para que yo pueda venir y cancelar las dimensionales iguales o las medidas iguales. ¿Alguien más con alguna duda? Profe, en el primero lo que hizo fue sacar masa, ¿verdad? Sí, también en la segunda, también calculé más. ¿Por qué lo calculó dos veces? Porque como se aplican fuerzas distintas, nos va a variar la masa. O sea, de los dos lados se aplica una diferente. Sí, aquí estamos haciendo de cuenta que estamos hablando de dos carros distintos. Una de masa de 16.66 y la otra con 8.66. Como se están Pero, colocando dos fuerzas, notemos que hay dos fuerzas. Una fuerza de 50 newtons con la misma aceleración, entonces lo que está variando es la masa. Si vamos nosotros a aplicar una misma masa, la que nos va a variar es la aceleración.
En realidad acá solo debiera de realizar un procedimiento, pero encontré esta figura. Por ejemplo, en la que sigue, solo nos dice, solo se resuelve una. Aquí nos van a indicar que existe un objeto donde se aplica una fuerza de 5 newtons y su masa es de 20. Vamos a buscar cuánto es la aceleración. Cuando en un problema no nos indican si se dirige la fuerza hacia la izquierda o hacia la derecha, lo que vamos a hacer es considerar que el movimiento se está realizando hacia la derecha. Y ahora, bajo los mismos criterios, vamos a identificar primero a las variables. Cuento con una fuerza de 5 newtons. Segundo, cuento con una masa de 20 kilogramos. Y estoy buscando una aceleración. La fórmula notamos que la tengo aquí con un color morado. Y dicha sustitución consiste en la fuerza, que es de 5 newtons, divididos la masa, que son 20 kilogramos. Voy a descomponer, para este caso, al newton. Recordemos que la descomposición del newton son kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Si estoy dividiendo kilogramos en la parte de arriba y kilogramos en la parte de abajo, estos se cancelan y me van a sobrar únicamente los metros sobre segundos cuadrados. 5 entre 20 son 0.25. La aceleración se mide en metros sobre segundos cuadrados. Este es el ejemplo número 2. ¿Seguimos con la duda con respecto al problema anterior o sigo avanzando? Profesor, aunque en este problema, como usted dijo, de que íbamos a suponer que era de la derecha, si salía de la derecha, no se ponía algo negativo, si no mal No, recuerdo. hacia la izquierda es donde se coloca el negativo. ¿Por qué se coloca el negativo hacia la izquierda? Porque se hace de cuenta que de donde se inicia el movimiento hay un plano cartesiano. Y si recordamos, cuando contamos con un plano cartesiano, en el lado izquierdo están los valores negativos y en el lado derecho los valores positivos. Bueno, ¿dudas con respecto al problema 2? Ninguno. Sigamos entonces. Número 3. Dice, un futbolista le pega a un balón de 0.8 kilogramos de masa con una velocidad, y le aplica a esto una velocidad de 38 metros sobre segundos desde su estado de reposo en un tiempo de 0.2 segundos. Perdón. Me preguntan cuál es la fuerza que se le aplicó al balón. Nuevamente, el futbolista cuenta con una pelota que tiene 0.8 kilogramos. Voy a anotar por aquí. Le va a aplicar, dice, una velocidad de 38 metros sobre segundos. Esto como la primera velocidad. Me habla de un estado de reposo. El estado de reposo también es una velocidad. Cuento también con un tiempo. El tiempo es de 0.2 segundos. Y me están pidiendo encontrar cuál es el valor de la fuerza que aplicó el futbolista. Esto que he resaltado con rojo son cada una de las variables que intervienen para la solución de los problemas. Los datos entonces, necesito a la fuerza. Tengo una masa de 0.8 kilogramos, una velocidad de 0 porque se encontraba en reposo lo que es el balón. Se le aplicó, dice, 38 metros sobre segundos. Necesito la aceleración y el tiempo que es de 0.2
segundos. Entonces, como recordarán, tenemos dos fórmulas para poder calcular la aceleración. Una, donde necesito conocer a la fuerza y dividirla dentro de la masa para poder hallar la aceleración. Pero resulta que en esta fórmula no conozco ni a la fuerza ni conozco a la aceleración. Esta entonces no me sirve. La que sí puedo aplicar es la segunda fórmula, la cual me dice la resta de las velocidades divididos el tiempo. Entonces, siendo así, voy a realizar cada una de las sustituciones y tengo que la aceleración, o para el cálculo de la aceleración, voy a restar a las velocidades. La velocidad final, que es 38, la inicial 0, resto 38 menos 0, partidos 0.2, y con esto me quedan 190. 190 metros sobre segundos cuadrados, porque esta es la unidad de medida de la aceleración. Cuando ya conozco el valor de la aceleración, que son 190 metros sobre segundos, y quedan al cuadrado. Entonces, voy a proceder a calcular la variable que aún no he encontrado, que es la fuerza. Para la fuerza, voy a multiplicar el valor de la masa por la aceleración. La masa de la que me hablan es de 0.8 kilogramos multiplicados por 190 metros sobre segundos cuadrados. Y con esto me queda un valor de 152 newtons. Es decir, el futbolista aplicó una fuerza de 152. Les decía que el futbolista aplicó una fuerza de 152 newtons en el balón de 0.8 kilogramos, que le generó una velocidad de 38 metros sobre segundos en un tiempo de 0.2. Esta es entonces la solución de este último problema. Antes de presentarles el ejercicio, ¿tienen alguna duda con respecto a este ejemplo número 3? Tenemos entonces el ejercicio que voy a necesitar que resuelvan. Vamos a ver.